ya estamos de vuelta y venimos directos a nuestra sección ¿Te interesa? ¿Qué nos interesa hoy? Pues un libro que se presentó ayer en Córdoba relativo a un cordobés. Vamos a verlo. El Círculo de la Amistad ha acogido la presentación del libro La verdad y el matiz, que recoge artículos y conferencias de Fernando Carbonell de León, publicados entre 1954 y 1972. La presentación del libro también sirvió de homenaje al escritor que presidió el Real Círculo de la Amistad en los años 60. Pues para hablar de esta obra, La verdad y el matiz, artículos y conferencias escogidos, Córdoba 1954-1972, se encuentra con nosotros Fernando Carbonell. Muy buenas noches. Buenas noches. Editor de esta obra y hijo de Fernando Carbonell, la persona a la que se homenajeó anoche en el Círculo de la Amistad de Córdoba y bueno, pues el protagonista absoluto de este volumen que tenemos esta noche aquí con nosotros. ¿Qué encontramos en La verdad y el matiz? Pues encontramos un lenguaje palpitante, muy creativo, que se fue publicando en los años que a veces se han llamado dorados de la cultura cordobesa, que son los años pues, del grupo Cántico, sobre Juan Bernier, hay aquí dos artículos de mi padre sobre su poesía, los años del principio del concurso nacional de flamenco, los años del equipo 57 y de la entonces llamada Escuela Artística Cordobesa. Algunos críticos en aquella época decían que había tres escuelas más importantes de pintura y de escultura y de artes plásticas en España, que eran Madrid, Barcelona y Córdoba, que aunque en otras ciudades como Valencia había más artistas que en Córdoba, pero sin embargo solo en Córdoba formaban una cierta escuela dentro de su gran variedad, ¿no? Entonces, en este libro encontramos, aparte, como digo, de una gran literatura muy viva, pues encontramos la historia de Córdoba, ¿no? ¿Y quién fue Fernando Carbonell? ¿Quién fue su padre? Pues mi padre pues, fue, como digo, un cordobés, pero nieto del cordobés que vino de Alcoy a mediados del siglo XIX y que creó pues, la Casa Carbonell y entonces de cuyo producto más famoso ha sido el aceite, ¿verdad? Es decir, un industrial, aventurero, pero mi padre, pues, bueno, siguiendo esa línea, pues fue ingeniero industrial, pero él insistía en que él era un ingeniero industrial como Fernando de Lesseps, como otros ilustres ingenieros industriales que humanista. Y desde el principio, pues, desde que estudió en Madrid, pues se quedó muy implicado, ¿no?, por todo el arte contemporáneo en general, la literatura, la filosofía y especialmente la pintura, que era su gran debilidad. Y siendo ingeniero industrial, pues empezó, gracias a la iniciativa de Antonio Muñoz y Ramírez de Verger, entonces presidente del Círculo de la Amistad, pues empezó a organizar y a dirigir primero la gran exposición de arte contemporáneo del año 53 y luego pues dos salas de exposiciones en el Círculo de la Amistad, la sala Liceo y la sala Céspedes, que todavía están, pero que en sus momentos más brillantes, en los cuales pues trajeron aquí a los pintores entonces más punteros y más vanguardistas del arte español en general y también extranjeros, pues fue la época más brillante, como digo, fueron los años últimos 50 y 60, ¿no? ¿Cómo surge la idea de recopilar estos artículos y conferencias en un libro, conformar el volumen y bueno, pues sacarlo a la luz? Pues yo he ido leyendo esto, o releyéndolo, porque lo leí de niño, pero se me ha ido olvidando. Han sido mis amigos, los cordobeses, los que me han ido recordando expresiones de mi padre, los escritos de mi padre, cómo en aquella época pues, llamaba la atención que un ingeniero industrial, que es una carrera muy técnica, escribiera también, según decían, ¿verdad?
Y entonces, y ha sido a lo largo del tiempo como yo he recogido los artículos que mi padre cuidadosamente pegaba haciendo collage en un cuaderno. Los he recogido, he hecho una pequeña selección de ellos y entonces pues me parecía que eso se lo debía tanto a mi padre como a Córdoba, ¿no? Y entonces así ha ido surgiendo con la ayuda de algunos amigos que, como digo, me han estado empujando en esta labor, ¿no? La presentación del libro ha ido pareja a un homenaje a su padre que tuvo lugar, como decíamos antes, anoche en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba. ¿Qué se pudo vivir allí? Supongo que momentos de emoción, rodeados de tantos amigos que además pues conocieron la obra de su padre y lo conocieron a él también, ¿no? Pues sí, ha sido un momento que, según han dicho muchos, se esperaba desde hace tiempo, pero bueno, no llegaba a suceder. Las cosas suceden cuando suceden, ¿no? Como las frutas maduras, ¿verdad? Y ha sido en un lugar donde mi padre fue presidente del Círculo de la Amistad, pero fue presidente 4 años nada más, o sea que no fue breve, pero claro, él trabajó muchos años antes de ser presidente en todo aquello, y siempre pues el Círculo de la Amistad para nosotros ha sido tremendamente abiertos y cariñosos. Y mi padre dejó un recuerdo muy grato allí entre todos los que colaboraron con él, ¿no? Como Manolo el carpintero, Manuel Roldán, que yo lo recordaba desde niño, citarlo constantemente porque formaron un equipo entre mi padre y mi madre, que colaboraba también mucho con él, y Manuel Roldán, pues desembalando con ilusión las obras que llegaban de arte, y viéndolas y después colgándolas, midiendo cada centímetro. Entonces todo esto lo hemos estado viviendo pues el día de ayer, y muchos amigos que han venido insistiendo mucho en el cariño que le tenían a mi padre, pues hemos venido a hacer este homenaje, desde luego capitaneado por el actual presidente del Círculo de la Amistad, Federico Roca de Torres, que en todo momento pues ha mostrado muy abierto y deseoso de hacer este homenaje, ¿no? Fernando, volviendo al libro, ¿a quién va dirigido? ¿Qué personas y qué inquietudes tienen que tener esas personas para adentrarse en las páginas de La Verdad y el Matiz? Pues es muy variado el libro. El libro se editó, la mayor parte son artículos editados en los diarios del momento, fundamentalmente en el diario Córdoba, algunos en el Informaciones, y entonces eran artículos dirigidos yo diría que al gran público, ¿no? Lo que ocurre que tienen todo un pensamiento que mis amigos, como he dicho, releyéndolos, me han invitado a atender a ese pensamiento y a darme cuenta. Tienen un profundo pensamiento sobre la historia de la humanidad, sobre la historia de Córdoba, en temas muy palpitantes todavía, como lo serán siempre, como la mezquita catedral, ¿verdad? Y después también tiene muchos artículos, diríamos, humorísticos sobre la feria de Córdoba en aquellos momentos, o sobre acontecimientos. Hay algunos artículos casi de ciencia ficción, porque hay uno en el que se imagina que ha habido un cataclismo. Una de las cosas curiosas de este momento es que la bomba atómica había sido unos cuantos años antes, y se notaba la preocupación de la gente y de mi padre por ese hecho, porque la tecnología, si no se corregía por el espíritu, y él proponía el espíritu de los artistas, ¿no?, de los poetas, de los pintores, pues podía venirse a la destrucción total. Entonces se imagina una vez, en un artículo se imagina a que después de Adán y Noé hubo un tal Pérez, que era un español, que fue el único que sobrevivió a la destrucción de la tierra, ¿no? Porque en aquel momento, dice, como todos los españoles, iba atrasado, ¿no?, y iba en una nave galáctica, o sea que, bueno, que tienen, en realidad, muchas personas diferentes pueden encontrar, diríamos, aspectos diferentes en esta obra, pero sobre todo los interesados, yo creo que en la literatura, en el pensamiento y en Córdoba.
Bueno, a lo largo de esta entrevista estamos viendo en nuestros plasmas imágenes de nuestra Córdoba, algunas de ellas más antiguas, otras más recientes, pero bueno, al fin y al cabo eran imágenes de nuestra ciudad, la ciudad que Fernando Carbonell pues plasmaba y bueno, pues daba a conocer. ¿Cuál era la Córdoba que realmente a él le gustaba? ¿Dónde se sentía él cómodo? Pues no lo tengo muy claro, ¿no? Él, en algunos artículos él se refiere en algunos momentos sublimes, en algunos tablaos flamencos, en el Zoco, por ejemplo, una vez que vino, se conocieron por casualidad en París con Pilar López, y entonces cuando venía Pilar López a Córdoba o a la Universidad Laboral, pues se juntaban y, como sabemos, en el flamenco hay esos momentos imborrables que yo creo que en un artículo lo plasma muy bien, ¿no? En un momento en el Zoco, por ejemplo, es decir, la judería, ¿no? Cuando los pintores venían a Córdoba decían, bueno, no vendemos mucho, pero lo pasamos muy bien, ¿no? Se pasaban unos cuantos días con la ilusión de los aficionados cordobeses, no solo mi padre, sino que también había muchos aficionados al arte contemporáneo en aquel momento en Córdoba, y entonces, pues, bueno, pues el silencio de los paseos por la judería, ¿verdad?, pues siempre era uno de los lugares que él más le podía gustar, aparte, naturalmente, de la mezquita, que es una cosa extraordinaria, ¿no?, y las plazas recoletas. Nuestra Córdoba, es difícil decidirse por algún sitio en concreto. Pues, Fernando, ¿dónde se va a distribuir el libro? ¿Dónde podemos adquirirlo y dónde podemos hacernos con él? Pues sobre todo en el Círculo de la Amistad, pero también se ha distribuido en algunas editoriales, en el Círculo de la Amistad y en algunas librerías, ¿no? Se editó un tríptico donde vienen aquí algunas direcciones de internet a donde dirigirse, ¿no? Y entonces en estas librerías más famosas, ¿no?, en Córdoba, sí, pues de momento, bueno, lo tienen y se ha vendido porque, bueno, ya lo pusimos en sus manos hace unos días, ¿no? Y entonces en esos lugares, y como digo, en este email de la editorial esta de Madrid, Cruce, pues poniéndose en contacto con ellos, pues se lo pueden mandar por correo si es que lo quieren así, ¿no? Estupendo, pues Fernando Carbonell, editor de esta obra, La verdad y el matiz, artículos y conferencias escogidos, Córdoba 1954-1972. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Participamos también en ese homenaje a este cordobés que fue Fernando Carbonell. Y bueno, pues tenemos tarea con la lectura de este libro, lo leeremos, prometido. Muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a ustedes. Nosotros pues cambiamos de tema, pero seguimos conociendo cositas de nuestra Córdoba. Vamos a nuestro escaparate. Y en el escaparate de hoy vamos a presentar una empresa de tradición familiar netamente cordobesa y su nombre es Albacor Industria del Mar. Y para hablar con ella está sentado con nosotros esta noche su gerente, Andrés Pérez Portillo. Muy buenas noches. Buenas noches, Mar. Bueno, pues es una empresa, como decíamos, Albacor, familiar, que nació en el año 1992, aunque la familia pues ya tenía tradición empresarial anterior a esta fecha. Y bueno, pues Albacor se creó para dedicarse a la elaboración y procesado de bacalao salado tradicional. Ahora tenéis otros productos en el mercado, pero si te parece vamos a retrotraernos esos años, vamos a irnos al 92 y cuéntame un poco de historia de la empresa, de Albacor. Bueno, pues como bien has dicho, eso es una trayectoria de una empresa familiar. Comenzó los primeros años fue mi abuelo, luego ya se incorporó mi padre y su hermano al negocio, fueron dándole un poco de giro, porque a primera hora no se dedicaban a la alimentación, y luego ya pues con el tema de la alimentación pues vino el bacalao, ¿no? Teníamos representaciones y lo que queríamos era tener algo propio, y entonces pues bueno, pensaron que podía ser, ¿no? Pues fábrica de queso, fábrica de embutido y tal, bueno, todo hay muchísimo por muchos sitios,
Y bueno, a mi padre se le ocurrió pues que el bacalao, que era una cosa que no tenía mucha competencia a priori en esa fecha, y bueno, la verdad es que de momento la idea fue un poco de loco, decir, bueno, pero como en la campiña cordobesa, aquí que no hay mar por ningún sitio, vamos a elaborar bacalao, vamos a traer bacalao de Noruega, de Islandia, pues sí, pues vamos a empezar, ¿no? Y bueno, comenzamos poquito a poco y bueno, fueron pasando los años, la verdad que la sociedad y los comercios cordobeses nos han admitido muy bien, nos han echado muy buena mano y sinceramente nos sentimos profetas en nuestra tierra. Os habéis dedicado en exclusiva en estos años al bacalao, ¿verdad? Y Correcto. habéis introducido apenas hace 3 años una nueva línea de productos de marisco congelado. ¿Por qué decidisteis cambiar el rumbo de la empresa, seguir trabajando en bacalao, pero bueno, dar oportunidad a otros productos congelados? Efectivamente, la culpa la tiene el bacalao, porque ciertamente es que el bacalao tiene mucha estacionalidad en su venta, es decir, que se asocia o la sociedad lo asocia a los meses fríos, ¿no? Cuando llegan los meses cálidos, hablamos desde septiembre hasta Semana Santa, es cuando más venta hay de este producto. Pero cuando pasa Semana Santa y coincide ya que empieza a subir la temperatura, la venta cae muchísimo, hasta que vuelve otra vez septiembre. Entonces, para paliar esa falta de venta en esos meses, estamos buscando un producto alternativo. Y bueno, mirando en el mar, nunca mejor dicho, pues encontramos el marisco que la verdad es que en esos meses es cuando más hay eventos y cuando más venta tiene. Y entonces, pues bueno, decidimos poner un cocedero industrial en el cual pues servimos al cliente, en este caso catering, restauración, alimentación, todo, el marisco recién cocido. ¿No trabajáis con cliente particular directamente o sí? Sí, bueno, también tenemos un poco de venta a través de la web y luego también tenemos en la factoría, en la fábrica tenemos un despacho al público que bueno, también tenemos un punto al cliente final allí en Castro del Río. Bueno, ¿y cómo ha reaccionado la clientela en general ante ya después de 3 años de trayectoria? Supongo que habréis hecho balance y bueno, ¿qué tal? ¿Han ido bien esos resultados de ese primer estudio de mercado que hicisteis de la introducción de este marisco? Sí, la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Porque nosotros siempre con el bacalao teníamos claro de que teníamos que dar calidad, calidad y calidad a su justo precio y como la política no ha ido bien, pues entonces hemos hecho lo mismo para el marisco, ¿no? Entonces seguimos dando calidad, calidad, calidad con un precio pues razonable y la verdad es que bueno, vemos que la clientela va respondiendo, cada vez son más sitios y más clientes los que tenemos, son también muy fieles y vemos que bueno, que vamos por el buen camino, sí. Háblame de productos, porque el marisco es muy amplio, engloba muchísimas especies. ¿Tenéis de todo o estáis centrados en algunos en concreto? No, tenemos de todo. Tenemos desde la famosa gamba, que es el rey, digamos, de la venta y de la despensa, ¿no? Pero bueno, también tenemos langostinos tigres, tenemos cigalas, tenemos langostas, bogavantes, nécoras, mejillones, en fin, de todo un poco, sí. De cara a las fechas que vienen, a la Navidad que está muy próxima, supongo que también, a pesar de que la venta de bacalao en esta época sea buena, supongo que también el marisco tirará bastante, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Ahora cuando llega Navidad, pues tanto la venta de bacalao como de marisco sube bastante. El bacalao sube mucho, pero el marisco se triplica, ¿no? Si no se quintuplica, ¿no? Es decir, las ventas son muy altas y se concentran básicamente pues en los últimos días, porque está claro que cuando llega Navidad o llega Nochebuena, pues todos queremos tener un plato más grande, más pequeño de marisco, pero en todas las comidas de amigos, de familias, de empresas y tal, pues ahí, ¿no? Entonces la venta se dispara. No falta el marisco. ¿De dónde proviene? Me has comentado antes que el bacalao venía un poco del norte de Europa también, el marisco. ¿De dónde es su procedencia? Así como el bacalao lo importamos de Noruega, de Islandia y de Islas Faroe, pues bueno, el marisco es nacional, el marisco lo compramos en la costa de nuestra tierra, de Andalucía, la zona de Huelva. Las gambitas de Huelva, ¿no? La gambita de Huelva, el langostino y algunas cositas más, sí. Qué fantástico, que nos encanta aquí tirar un poquito de lo nuestro. Ya que Córdoba no tiene mar, pues tirar de lo que está cerquita, y la verdad es que el marisco de Huelva es de una calidad excepcional y además se nota cuando lo comes que es de Huelva, que es de nuestra Andalucía. Nosotros intentamos traer un poquito hacia adentro el mar, que aunque no llega, pero bueno, nosotros lo traemos a Castro del Río y a toda la provincia de Córdoba.
Bueno, y ahora Albacor está estabilizado, está, pues bueno, ya que ha cogido el ritmo con la venta de marisco, ¿se va a quedar ahí o qué planes tiene de futuro? No, siempre vamos innovando porque siempre hay que ver la demanda y las exigencias del mercado y del cliente, del consumidor, ¿no? Y entonces, bueno, tal y como te comentaba que pusimos el quesadero industrial y estamos sirviendo catering, hostelería y tal, pues ahora vamos a ir un poquito más para allá y en todos los clientes que tenemos de alimentación, pues vamos a sacar una línea de marisco recién cocido congelado. A la hora de ya ponerlo en los puntos de venta para libre servicio y bueno, estamos en ese tema. También el bacalao, una vez que nosotros recibimos salado y lo secamos y demás, también vamos a hacer el proceso que hace la ama de casa en la cocina, que es el desalado. Entonces también vamos a sacar una línea de bacalao desalado congelado, solamente para tirar del congelador y solamente descongelar. Listo para consumir. Y listo para consumir, correcto. Pues no me queda nada más que preguntarte. Hemos conocido Albacor. Bueno, hablando de que es una empresa familiar, ¿hay ya una siguiente generación que esté interesada en continuar? Pero bueno, hay algo detrás que yo creo que tendrá continuidad, seguramente sí. ¿Cuánta gente trabaja en Albacor habitualmente? Bueno, pues durante todo el año hay 24 personas y en meses de mucho jaleo, como ahora en Navidad o para Semana Santa, pues incrementamos la plantilla hasta unas 40 personas. O sea, casi la duplicáis, sí, ¿no? Sí, exacto. Estupendo, pues magnífica esta empresa de Castro del Río que nos tiene bien surtidos a todos los cordobeses y mucho más allá de nuestras fronteras de marisco y de bacalao del norte de Europa, productos de gran calidad. Muchísimas gracias Andrés Pérez Portillo, gerente de Albacor, por haber estado aquí con nosotros y bueno, pues esta Navidad y en estos días, como no, también probaremos productos de Albacor, que al final son productos de nuestra tierra. Muchísimas gracias. Como no, muchas gracias a vosotros por brindarme esta oportunidad y para presentar un poco la empresa a los cordobeses, que muchas veces parece que las empresas de la provincia son un poco menos conocidas aquí en Córdoba capital y demás, y bueno, que tenemos que entre todos apoyarnos, empresas de nuestra tierra, para que poco a poco salgamos de este bache que estamos ya sacando un poco. Estamos saliendo. Correcto. Pues aquí tenéis en Onda Mezquita, como no, todas las empresas de la provincia y vosotros en particular, Albacor, tenéis vuestro escaparate para todo lo que necesitéis. Estupendo, muchas gracias, encantado. Y bueno, pues con Albacor y con productos frescos de calidad de nuestra tierra despedimos el programa de hoy, pero nos vemos mañana jueves. No os podéis faltar, estaremos como siempre aquí a las 8:30 de la tarde en Onda Mezquita. Mira Córdoba, gracias por habernos acompañado y hasta mañana. Force